Buenas tardes, muchas gracias Nuria por la presentación y a todos ustedes por estar aquí. En el programa aparecía un poco al margen de lo que suele ser este curso, que tiene que ver con enfoques, simplemente Georges de Latour y no la obra en la que estamos ahora enfrente y en la que voy a hablar, que es la de Job y su esposa, porque no sabíamos, cuando se hizo el programa, la posibilidad de que la obra estuviera ubicada de tal manera que pudiéramos hacer esta reunión en torno suyo, ¿no? Y entonces un poco pues lo dejamos sin cubrir el título concreto. Me alegro que sea posible porque en cualquier caso lo que yo deseaba era hacer esta obra en el contexto de un acontecimiento que no me cansaré de subrayar la extraordinaria importancia que tiene esta exposición de Georges de Latour en el Museo del Prado. Georges de Latour es un artista que hasta bien adentrado el siglo XX se había perdido todo rastro. No todo rastro en función de una cosa que ocurre mucho en el arte, de los cambios de gusto, de modas, etcétera, sino que se había perdido el rastro de su propia identidad. Y no se había perdido el rastro un poco de forma, digamos, descuidada a lo largo de los siglos, sino que se había perdido ya incluso en el siglo que realizó su obra, que fue el siglo XVII. Él nació en 1593, murió en 1652. Eso es importante también la cronología de su nacimiento y muerte, porque lo emplaza en la generación de, ni más ni menos, de Velázquez, de Poussin, de Claudio de Lorena, que también era lorenés como él, de Rembrandt, de Van Dyck, de Pietro de Cortona. Es decir, no tenía mala compañía para poder sobrevivir, ¿no? ¿Cómo es posible, sin embargo, que un pintor tan extraordinario como es Claudio de Lorena pudiera perderse el rastro, ya digo, no al cabo del tiempo, sino incluso en su propia época? Hay un dato que es escalofriante, que al final del siglo XVII, como ocurre en España, al final también del siglo XVII, cuando empieza a verse ya una memoria histórica de los pintores nacionales, que eso se produce solo a partir de la segunda mitad del XVII, entre otras cosas porque no había estados-nación, hasta entonces organizados de una manera centralizada. Cuando el recopilador francés de las biografías de los pintores franceses, que es André Félibien de Sabo, hace su historia del arte francés, no lo menciona. Quiero decir que había muerto 30 años antes. Es que Georges de Latour era un personaje que jamás, como quien dice, había sacado la posibilidad de la cabeza del hoyo. No, Georges de Latour fue un triunfador en su momento. Él había nacido en una pequeña localidad de Lorena, cuando Lorena era un ducado independiente de Francia, en Vic-sur-Seille, Vic sobre el Sela. Había nacido en 1593, hijo de dos estirpes por parte de padre y madre de panaderos, lo cual es interesante, no lo digo solamente como un elemento anecdótico, es interesante porque los loreneses tenían fama, no sé si todavía se puede mantener, de ser unos formidables horneadores de pan, de manera que, por ejemplo, un gran pintor, que después ha pasado a la historia con mejor fortuna, por lo menos hasta el siglo XX, que Georges de Latour, Claudio de Lorena, como lo llamamos en España, Claude Gillet, el lorenés, cuando se va a Italia no como pintor, sino porque tenía mucho prestigio como pasteleros, los loreneses. Es decir, que era hijo de dos panaderos que, además de acreditar esa cualidad o esa tradición culinaria en la Lorena natal,
tiene mucho sentido porque, claro, el horneado del pan tiene que ver mucho con el fuego, con el horno, que va a ser uno de los elementos esenciales en su obra, ¿no? Pero bueno, el caso es que Georges de Latour se dedica a la pintura. Es muy difícil que sepamos cuáles un poco todas las vicisitudes anecdóticas de su vida, puesto que hasta 1915, que un alemán, Hermann Bosch, publica un artículo en una revista alemana de historia del arte en el que señala que tiene constancia de que ha visto que un pintor que firma como Georges de Latour, que tiene 2 cuadros y que es un pintor excepcional. Es la primera vez en 1915 cuando se rescata, no digo ya la obra, la identidad, porque la obra, la conservada, y quiero decir también un inciso, hasta qué punto es importante esta exposición en el Museo del Prado, puesto que lo que hoy los especialistas han rescatado hasta el momento, de entre 1915 y durante este siglo, ¿no? Estamos en el 2016, es 40 cuadros y aquí hay 31. Eso ya es simplemente un dato escalofriante para ver la importancia de esta exposición. Bueno, pues de este personaje, descubierto por primera vez en 1915, se ha ido recabando progresivamente datos biográficos o analizando su obra, que es una obra muy apocada respecto a lo que produjo en su momento, no solo porque fuera despreciada, que en parte pudo ocurrir, que evidentemente cuando uno no está en el centro de la atención, una obra pues puede destruirse porque nadie se ocupa de su importancia o su valor en su momento, pero fundamentalmente porque, y eso también tiene que ver un poco la explicación de su después mala fortuna crítica posterior, porque donde él vivió y murió, él nació en Vic-sur-Seine, como he dicho, en la Lorena, después se instaló en una población mucho más importante, que tiene un nombre precioso y que además muy adecuado para todo lo que ha sido su trayectoria, que es Lunéville, la ciudad de la luna, ¿no? La ciudad de la noche, por tanto, ¿no? Bueno, pues este personaje vive en un momento en el cual hay un conflicto constante bélico en Lorena que se va a sustanciar después de luchas más o menos internacionales y nacionales, ¿no? Hasta que Francia, al final, incluso en la vida ya de Georges de Latour, se apropia ese pasillo tan fundamental en conexión entre el norte y el sur de Europa. Entonces, sabemos que Lunéville, que era su lugar donde él estableció su vida ya como un personaje importante, fue destruido 2 veces, incendiado por las tropas francesas. Tenemos constancia que en uno de esos asedios pudo desaparecer pues hasta 300 cuadros de Georges de Latour, con lo cual también esa vida destructiva puede explicar el problema de cómo un pintor tan singular, bueno, pues se pierde un poco completamente el rastro de él. Hay ese tema, pero hay otros temas más profundos que tienen más interés y que quiero sacarlos aquí antes de meterme en este cuadro, porque es importante, ¿no? Georges de Latour, que como digo, nace todavía a finales del XVI y vive durante la primera mitad del siglo XVII, le toca vivir en un contexto europeo en el cual, durante ese periodo de su vida, y sobre todo inicialmente, está dominado por las luchas religiosas entre la Reforma protestante y la Contrarreforma. Lorena, que dependía religiosamente del obispado de Metz, en Francia, había tomado una opción fundamentalmente católica, ¿no? Rodeada, sin embargo, de un lugar, como todo el noreste de Francia, de comunidades que eran fundamentalmente reformistas, protestantes, ¿no? Pero había mantenido esa situación, lo cual explica que mucho más cuando uno está aislado frente a un territorio, digamos, hostil,
pues que la espiritualidad de la Contrarreforma tuviera un arraigo mucho más militante y que ahí se volcasen muchas de las órdenes religiosas de la Contrarreforma católica, ¿no? Fundamentalmente una orden muy antigua, pero que tiene un renacimiento muy importante en la Contrarreforma, que es los franciscanos, pero también los jesuitas tienen una importancia muy grande, y también los carmelitas, y especialmente el Carmelo reformado, a través de una figura que tenemos constancia, y es muy importante, que pudo ser una lectura de Georges de la Tour, que es San Juan de la Cruz. La primera edición que se hace, incluso antes de las obras completas en castellano, de San Juan de la Cruz, que muere casi cuando nace Georges de la Tour, la primera edición que se publica de la obra de San Juan de la Cruz es en francés. Es una tradición magnífica. Se publica incluso antes que las obras completas en castellano. Es decir, que ese dato es muy importante para entender la evolución espiritual de este artista, ¿no? Para entender su relación muy fuerte con la Contrarreforma. Que la Contrarreforma no es solamente una reacción, digamos, de réplica a la reforma de Lutero, sino que es un intento, y esto es muy importante para entender incluso la espiritualidad de la Contrarreforma y también de la obra de la Tour, un intento de reconquistar el cristianismo primitivo. Eso es muy importante para entender la evolución de este pintor. Un pintor que, como digo, triunfa primero en un contexto al principio del siglo XVII, cuando todavía Lorena está, digamos, en una situación de desarrollo y de esplendor privilegiados, y inmediatamente llama la atención del duque de Lorena, que lo convierte en un pintor afiliado, ¿no?, a su corte, junto con otros pintores muy importantes que estaba dando Lorena, aparte de Claudio de Lorena, que se fue a Italia, como he dicho, y que triunfó más en Italia que en Lorena, pero con Jacques Callot, Jacques Belance, o sea, una serie de figuras que pueden ser más o menos populares hoy, pero que también eran de una gran importancia, ¿no? Entonces, tiene la protección del duque de Lorena y de su corte. Esto le hace escalar económica y socialmente de forma muy rápida, ¿no?, en su proyección vital. Puede casarse con una mujer de un nivel social superior al suyo, Diane de Nerf, eso ya indica que realmente había dado un salto, y acabaría su vida no solamente ennoblecido por el duque de Lorena, sino como pintor del rey Luis XIII, cuando ya Francia se ha apropiado de Lorena, y entre sus coleccionistas, aparte de Luis XIII, está ni más ni menos que el cardenal Richelieu. Es decir, ese sentido, un poco de acomodación a una plataforma mucho más poderosa como es la Francia, de la época de Luis XIII, el cardenal Richelieu, indica hasta qué punto este pintor sí que sorprendió, sí que gustó por lo menos a la minoría de gente que entonces le interesaba el arte, que naturalmente no tiene que ver nada con la difusión tan masiva que ha alcanzado en nuestra época contemporánea, pero que sí que despertó un interés muy singular, ¿no? Sin embargo, ¿por qué ese olvido? Bueno, he dicho algunas razones, como por ejemplo el tema de la destrucción de su obra, pero sobre todo, fundamentalmente, es porque en la segunda mitad del siglo XVII en Francia, ya cuando inicia su reinado Luis XIV, hay un giro absoluto, ¿no?, de orientación que básicamente supone la creación del llamado Estado absoluto francés, y la directriz que impone Luis XIV es la de crear un gusto nacional en orientación muy distinta a la que había hecho no solamente Georges de la Tour, sino muchos otros pintores franceses del norte de Francia, que habían estado muy influidos no solamente por la espiritualidad de la Contrarreforma católica, sino también por lo que implicaba en el mundo pictórico esa espiritualidad, que era toda la corriente de Caravaggio, el naturalismo, el claroscuro, etcétera, ¿no? No solamente la utilización del claroscuro, que es muy importante, desde luego
tan importante para Georges de Latour que lo que podemos reconstruir, no solamente de su biografía, sino también de su evolución artística, y lo pueden ver los que hayan visto la exposición, y si se dan una vuelta, los que no lo hayan visto, lo verán enseguida, y así está articulado muy bien en el montaje de esa exposición. Hay una división que todos los especialistas que han estado intentando reconstruir a este personaje olvidado subrayan, ¿no? Es que tiene una primera etapa que califican como la manera clara. ¿Qué es eso de la manera clara? Pues la manera clara que evidentemente hace exteriores, hace claroscuro, sigue la influencia de Caravaggio, sigue la influencia de los manieristas del norte de los Países Bajos, pero de repente lo que le interesa es el bullicio callejero, los músicos, los jugadores de cartas, las gitanas que dan la Buenaventura, es decir, le interesa la calle. Y en un momento determinado, sin embargo, coincidiendo un poco con toda esta serie de problemas, no solamente espirituales, sino también materiales, ¿no? de esas conmociones bélicas que asolan a Lorena, en la etapa final de su vida, de repente hay una interiorización de Georges de Latour, y de repente en esa interiorización hay lo que estamos viendo en este cuadro de Jóvenes y Mujer, la idea de volcarse al interior de las estancias, volcarse a la noche, volcarse a la luz de una candela, ¿no? Es decir, de la calle, de la luz diurna a la luz nocturna, al interior y la noche. Eso es un proceso que además, evidentemente, y por eso lo citaba al principio, tiene mucho sentido, porque una de las cosas de la espiritualidad contrarreformista española, llevada a un nivel de calidad poética excepcional por San Juan de la Cruz y también por Teresa de Ávila, ¿no? Es la historia de la noche oscura del alma. La idea no solamente de lo que dice en esos maravillosos versos San Juan de la Cruz, sino lo que significa la noche, que es un poco la capacidad un poco de adentrarse en aquellas zonas tenebrosas de la existencia que quizá son las que mejor nos hacen meditar sobre nuestro destino, ¿no? Bien, pues Georges de Latour, probablemente en función de la evolución histórica de Francia y de la idea de Luis XIV, que es completamente contraria, no porque en el fondo dejara de ser católico Luis XIV, que en absoluto, sino porque el nuevo Estado absoluto quería crear un estilo unificado, como decía el propio Luis XIV, un goût français, un gusto francés, y ese gusto francés quería ser adornado justo por lo contrario de lo que habían hecho Georges de Latour y algunos colegas de esa primera mitad del siglo, que es por el clasicismo. De hecho, todavía los franceses, cuando hablan de su época del XVII, no hablan del XVII como un siglo barroco. Ellos lo llaman, todavía en los manuales que hacen de la historia de su arte, al XVII le llaman l'âge classique, la edad clásica, aunque se ponga a expulsar a formidables artistas, que no solamente Georges de Latour, los hermanos Lenin, Valentin de Boulogne, bueno, Nicolas Tournier, una cantidad de pintores muy interesantes, pero que quedaron no suprimidos como Georges de Latour, pero sí preteridos, ¿no?, ante esa intención de crear un estilo triunfal, clásico, un poco como lo que ocurre en ese momento, que es una época de decadencia española y de triunfo de Francia a costa también de la decadencia española, ¿no? Quizá por toda esa serie de factores hay ese olvido, ¿no? Quiero añadir, ya no solamente en el sentido de lo que significa olvidar hasta la identidad de un pintor tan excepcional como este, que una de las cosas, y además tiene que ver con el cuadro que voy a comentar, de Job, una de las cosas que tiene que soportar todos los artistas es que un artista necesita ser apasionado, pero desde luego, como además de ser apasionado no sea paciente, está perdido. Y la paciencia de un artista es que tiene que esperar a veces 3 siglos a poder ser visto. Yo creo que, aparte de todas las contingencias, el problema con Georges de Latour es que quizá, si no fuera como le pasa al Greco y como le pasa a otros pintores que hoy consideramos dentro del panteón de los artistas más ilustres, a nuestro rasero contemporáneo, son todos artistas que, en cierta manera, no eran famosos antes de nuestra época.
Y Georges de Latour no lo era en absoluto, hasta el punto de que ha necesitado todo el siglo XX para que, en cierta manera, pudiera acreditarse su importancia. Está el hito del artículo de Hermann de Vos en 1915, luego, muy importante, en 1934, Charles Sterling hace una exposición muy importante en París que se llama Le Peintres de Réel, los pintores de lo real, que causa sensación, ¿no? Y ahí ya está metido, entre otros muchos pintores, entre ellos también Caravaggio, que no era nada apreciado hasta el siglo XX tampoco, es decir, por no citar una, y por supuesto toda la pintura española naturalista tampoco era apreciada, con la cual Georges de Latour, los pocos cuadros que había, estos que estamos viendo, y que estaban repartidos por diversos museos franceses y de Europa y de América, siempre se atribuían a pintores españoles, se atribuían a Zurbarán, a Velázquez, a Murillo, a Fray Juan Ricci, a Maíno. Claro, era una obra en busca de un autor. Y es interesante que sean pintores españoles porque, en cierta manera, como he dicho al principio, había una afinidad, si no formal, que también, pero espiritual, ¿no? Entre Lorena, la espiritualidad de Lorena y la espiritualidad española del siglo XVII. Bien, pues este pintor creo que, en cierta manera, es un pintor que es una creación del siglo XX y de la vanguardia del siglo XX. Yo pienso que quizá tuvo que esperar a que se produjera el cubismo para entender un poco, no solo elementos naturalistas que no eran aceptados tradicionalmente en el arte occidental hasta el siglo XIX. Hay que pensar que a Caravaggio, un gran pintor y también tratadista español, Vicente Carducho, cuando lo cita en su Tratado de los Diálogos de la Pintura, 1633, dice, claro, ningún pintor, y Carducho lo era, podía ser tan estúpido no comprender que Caravaggio era un genio. Dice, es un pintor genial, dice más o menos, evoco las palabras de Carducho, pero su forma de pintar puede acabar con el arte. Su forma, y le llama el anticristo de la pintura Caravaggio. El anticristo en el sentido de que unas facultades geniales, pero que estaban no hundiendo la pintura, sino hundiendo los preceptos de la pintura clásica, que era lo que más o menos se mantuvo hasta nuestra época como, digamos, el código normativo esencial de lo que debía ser la calidad de la pintura occidental. La peculiaridad de Georges de Latour es precisamente que, en cierta manera, además del claroscuro, el naturalismo, tan importante aportación de la Contrarreforma porque significa la idea de establecer las pautas cristianas donde debieran estar, que es precisamente en la vida común de la gente común, incluso cuanto más miserable mejor. Es decir, que ese mensaje, que es un mensaje de la Contrarreforma, es el que animó también la idea de no establecer los modelos, sea Job o sea San Sebastián o sea cualquiera de los santos o personajes relevantes del Antiguo y Nuevo Testamento, no como figuras olímpicas, como venía la tradición occidental a partir del 480 glorificando, sino como gente común, sencilla, pobre, miserable y aturdida, es decir, como nosotros mismos. Esa es la culminación de un mensaje cristiano que tiene plenamente vigencia y una explicación fundamental para entender por qué pinta este cuadro, entre otros, Georges de Latour, ¿no? El tema de Job es un tema apasionante, y ya me quiero meter en faena, como quien dice, para hablar de él, porque la figura de Job, bueno, es muy importante en el Antiguo Testamento, de hecho hay el libro de Job, pero tengo que hacer algunas aclaraciones de tipo, digamos, historiográfico y arqueológico muy interesantes, ahora que se está revisando de una manera, desde hace fechas muy recientes, la Biblia de una manera científica, ¿no? Que se estima, no voy a contar por toda la serie de circunstancias filológicas, arqueológicas, historiográficas, pero se estima que probablemente el libro de Job no tiene ni siquiera una antigüedad
mayor que 3 siglos antes de Cristo. Decirlo así, pues puedes decir una cifra, pero quiero decir, cuando se escribe el libro de Job, está decayendo el arte clásico en Grecia. Roma, que es una república, se está haciendo con el poderío en cierta manera, es como está a punto de nacer Cristo. Es decir, es como muy reciente, es como un libro muy moderno. Y es un libro, hago hincapié en su modernidad porque evidentemente, aunque hoy se considera la escritura del Antiguo Testamento cifrada quizá desde el siglo VII hasta el siglo II o el siglo I antes de Cristo. Sin embargo, evidentemente tuvo una transmisión oral previa, ¿no? Y la figura de Job es una figura muy peculiar porque la historia, bueno, viene relatada en el libro de Job, aunque los hermeneutas de la Biblia nos previenen respecto a que no hay que entenderlo de una manera muy simple, ¿no? Puesto que evidentemente se ha reescrito muchas cosas sobre Job, pero básicamente hay un acuerdo en relación, aunque Job es una especie de líder de la comunidad hebrea, que tiene una fortuna inconmensurable, que todo le ha favorecido, que el número en una tribu ganadera como es la de los hebreos, ¿no? Pues que tiene 4.000 camellos, 40.000 cabras, no se sabe cuánto y tal, y además todo lo que hace le lleva a una situación no solo de enorme opulencia, sino además también de liderazgo de la comunidad, ¿no? Y que de repente, ahí empiezan las discusiones de los hermeneutas respecto a que en el prólogo de ese libro de Job se dice que Satán, viendo la prosperidad de este, por otra parte, varón justo, que todas las cosas le bendicen y le favorecen, desafía a Yahvé diciendo, bueno, le va bien, te es fiel porque le va todo bien, pero vamos a ver si le apretamos las tuercas, a ver si va a ser tan simpático el devoto, ¿no? Y entonces, según eso, Yahvé acepta ese desafío y entonces empieza a ocurrir una serie de calamidades realmente que no solamente suponen la pérdida de toda su fortuna, sino también el escarnio de la comunidad que hasta entonces le había adorado. Y hay un sociólogo francés muy notable, y paradójicamente para un sociólogo cristiano, que es René Girard, que escribió un libro que a mí me impresionó mucho cuando lo leí, precisamente sobre Job. Sobre Job ha escrito mucha gente muy importante, quiero decir, y es muy curioso quién ha escrito, ¿no? Respecto un poco a lo que puede ser más próximo a nosotros. No me refiero ya solamente a San Gregorio el Magno o los padres de la Iglesia, sino me refiero a nuestra época. Por ejemplo, Kierkegaard, el gran filósofo, creador un poco de lo que vamos a ver, el existencialismo, habla mucho sobre Job, ¿no? Pero el caso es que René Girard, en un libro que está traducido al castellano, que se titula La ruta antigua de los hombres perversos, publicado en francés en 1985 y traducido al castellano en 1989, se plantea en la lectura de las lamentaciones de Job ante lo oprobioso de su destino, se plantea algo que no se había planteado nadie, que es de qué, ante quién se queja o por qué se queja Job. Y esto de la ruta antigua de los hombres perversos lo coge como título, que es un título muy espectacular, René Girard, porque es lo que uno de sus antiguos amigos, ante ese Job caído en desgracia, y que no solamente ha caído en desgracia, sino que la pobreza, la enfermedad, las pústulas, el mal olor, el hedor, lo hacen como una figura execrable, incómoda y tal, encima le van a regañar. Y es muy interesante
que en cierta manera lo que tenemos recopilado como las lamentaciones de Job son réplicas a los amigos o supuestos amigos que van a denostarle y que quieren que él, caído en desgracia, diga que ha caído en desgracia por culpa suya, porque es un miserable, porque ha sido alguien traidor a Yahvé. Y eso no lo acepta nunca Job. Y ese es el punto muy interesante de lo que dice Girard, porque lo que dice, voy a simplificarlo mucho, pero es importante para la interpretación, incluso para la identificación del tema de este cuadro, es lo que dice es que es un chivo expiatorio. Y entonces hace una reflexión, como buen antropólogo, sociólogo que es, sobre lo que significa un chivo expiatorio. Esto es una cosa que nos tiene que resultar muy familiar, comunitariamente. Es decir, hoy, en la sociedad española, en cualquier sociedad, ¿no?, cuando realmente alguien triunfador se despeña, se produce no solamente una alegría generalizada, sino, como se dice en castellano, y es muy expresivo, todo el mundo se apresura a hacer leña del árbol caído. Eso es lo que se llama ser un chivo expiatorio. ¿Y de qué uno qué tiene que expiar? Pues de los pecados de la comunidad. ¿Y cuáles son los pecados de la comunidad? Lo explica muy bien este gran sociólogo y antropólogo francés. Pues que la comunidad ha deseado lo que tú tienes. Y lo ha deseado de una forma tan fervorosa y no lo ha conseguido, que entonces inmediatamente se troca la admiración en un odio frenético, que solo se puede calmar cuando no solo el chivo expiatorio es sacrificado de una forma ritual, sino fundamental, y eso es el argumento del libro de Job, lo que dicen sus amigos, lo que dice su esposa, vamos a hablar de ella también en este momento, que es muy interesante, ¿no?, es que él tiene que reconocer que es culpable, cosa que Job nunca hace. Y entonces René Girard dice una cosa muy interesante. Muchos hermeneutas en la tradición cristiana han dicho que esto es un castigo que le manda a Dios. Dios no le manda ningún castigo, Dios no manda castigos. Tampoco lo manda Satán, porque en ese momento tampoco la religión hebrea tenía esa dicotomía, eso es una cosa posterior, no había Satán. Entonces en la antigua Torá judía, ¿no?, en absoluto, sino que en cierta manera es nuestra interpretación en la idea de decir, bueno, recibe el castigo porque algo habrá hecho. Entonces necesitan, los que le acusan, que él confiese que ha hecho algo malo, y es lo que no hace nunca Job. No hace una confesión de que haya hecho nada malo, y lo único que hace es lamentarse de por qué a todos los amigos le dan la espalda, por qué sus hijos se ríen de él, por qué los chiquillos le tiran piedras, por qué incluso cada vez que está más debilitado en la profunda sima de la desgracia, no hay nadie que se compadezca de él. Entonces esto no es un castigo de Dios, sino un castigo ante Dios, que es lo que dice Girard, es muy importante. Y además eso tiene algún secreto comunicado con la iconografía de la representación de Job en la historia artística cristiana occidental, porque hay dos episodios fundamentales que se remarcan en esa tradición. La idea de Job, siempre como paciente, ¿no?, como de Job soportando todas las inclemencias y todos los oprobios, y aquí lo vemos muy bien en la posición en que lo retrata Georges de Latour, ¿no?, esa idea de exactamente la premonición de los padecimientos de Cristo antes de ser crucificado en la cruz. Entonces, la tradición cristiana comprendía que toda esa serie de desgracias, toda esa serie de humillaciones, toda esa execración, toda esa miseria, toda esa ulceración, todos esos castigos, era una premonición de la pasión de Cristo. Y la segunda, la representación de la paciencia de la Iglesia perseguida. Y digamos un poco también, en cierta manera, la aceptación del martirio. Esas son las dos advocaciones, pero Girard va más lejos
y más profundo, porque dice, efectivamente, en cierta manera, la primera sangre derramada es la de Abel, que no la induce Yahvé, sino que Yahvé se escandaliza ante ella. La segunda es la de Job, la tercera es la del hijo pródigo, ¿no? Entonces, es decir, de repente cuenta cómo, en el fondo, lo que le pasa a Job y contra quien se clama Job es como clama el chivo expiatorio ante la comunidad de la gente que le inflige de esa forma tan despiadada un trato tan miserable, ¿no? Y en eso no participa Dios, sino simplemente se hace ante Dios, pero no por vía de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, Girard, que ya digo que tiene, sin menoscabo de sus ideas, sus métodos científicos, una ideología cristiana, dice realmente la importancia de Job es exactamente que es la premonición del ecce homo. La idea un poco del personaje que sufre y que acaba con los chivos expiatorios porque Cristo, Hijo de Dios, es inmediatamente, es voluntariamente sacrificado. Entonces ya no tiene ningún sentido cristiano que haya ningún chivo expiatorio, ningún sacrificio ritual de una persona que encarna todos los vicios de la comunidad y resueltos con su muerte, ahí se acaban todos los problemas. Eso lo dice René Girard. Pero claro, este cuadro, cuando se presentó, que se lo descubrió en 1922, 7 años después de que diera la alarma Hermann Bosch, lo describió un historiador de arte local. Sabemos que es un cuadro que está en el Museo de Epinal, tiene un pedigrí más fantástico porque viene por el duque de Choiseul, que era presidente de la comunidad de los Vosgos, que se lo compró además a un pintor, Nicolas Kranz, del siglo XVIII, que coleccionaba cosas de la Tour, es decir, que tiene ese pedigrí fantástico. Este cuadro, al principio, no se sabía bien de qué iba ese tema, con esa figura enigmática como Georges Latour. Entonces, la primera impresión que se tuvo de ese cuadro, de lo que ocurre en ese cuadro, es que podía ser un tema muy frecuentado en la tradición pictórica occidental cristiana, que es la caridad romana. Es decir, la caridad romana se representaba como una mujer que alimentaba a un preso anónimo, se supone que a lo mejor un preso cristiano, ¿no? Y que muchas veces aparecía dándole con su pecho leche, ¿no? Confortando su tal. También la idea de el ángel que libera de prisión a San Pedro. O sea que, en principio, es curioso, pero este cuadro produjo una sensación en la gente, incluso antes de llegar un poco a la casi seguridad de que es ciertamente las admoniciones vejatorias que le dirige su joven esposa al caído en desgracia Job, se pensaba que era un tema todo lo contrario, en el que esa figura femenina era una figura de consuelo, de amparo, de liberación. Y de hecho, lo he citado antes de pasada, pero voy a leer el texto, un grandísimo poeta, quizá uno de los más grandes poetas franceses del siglo XX, que es decir mucho, que es René Char, que además durante la ocupación alemana de Francia fue jefe de la resistencia de la Provenza francesa, años de tribulación enorme porque la resistencia estaba muy desmedrada, había pocos resistentes, muchos de ellos españoles, ¿no? y muchos fueron martirizados. Él cuenta que aguantaba el horror de ver cómo caían todos sus camaradas en esa situación tan terrible, ¿no? de la ocupación y de la represión que caía sobre los que se rebelaban ante ella. Dice que él colocó en su casa, seguramente porque lo había visto en la exposición de 1934, una postal de este cuadro, y luego lo publicó en un libro de poemas llamado Las hojas de himnos, en el año 43-44, es decir, que es la época justo de la resistencia, y referido a este cuadro dice lo siguiente. Esto es muy interesante para entender no solamente el sentido de este cuadro, su riqueza enigmática, sino también muchos de sus valores formales, ¿no? Dice René Char,
La reproducción en color del prisionero, le llamaba el prisionero, pero no tenía título, entonces todavía en esa fecha, en el 43-44, del prisionero de Georges de la Tour, que he clavado en la pared de cal de la habitación donde trabajo, parece con el tiempo reflejar su sentido sobre nuestra condición. Oprime el corazón, más que bien apaga la sed. Desde hace 2 años, ni un solo refractario, es decir, un solo resistente, se refería refractario al orden de Vichy, ¿no? Ni un solo refractario ha podido atravesar la puerta sin quemar sus ojos en las pruebas de esta candela. La mujer explica, el emparedado escucha. Las palabras que van cayendo de su terrestre silueta de ángel rojo son palabras esenciales, palabras que auxilian inmediatamente. Al fondo del calabozo, los minutos de sebo de la claridad estiran y diluyen los rasgos del hombre sentado. Esa su delgadez de ortiga seca, no veo ni un recuerdo que pueda hacerla temblar. La escudilla es una ruina, está abajo, ahí la vemos, rota, ¿no? Pero la falda hinchada de repente llena todo el calabozo. El verbo de la mujer hace nacer lo inesperado, mejor que cualquier aurora. Agradecimiento a Georges de la Tour, que señoreó las tinieblas por medio de un diálogo de seres humanos. Eso lo escribe al pie un poco de esta obra que sirvió de iluminación. Luego, volverá varias veces René Char sobre este cuadro, se va a referir a él ya no, lógicamente, habiendo identificado el cuadro como Job y su esposa, en un cuadro que es El desnudo perdido, que publica ya en 1966, muy brevemente cito una cosa, que es que reflexiona sobre Georges de la Tour y dice en un momento determinado, ¿qué te hace sufrir? Voy a lo esencial de lo que escribe, aunque realmente lo que escribe todo es muy escalofriante. Dice, ¿qué te hace sufrir? A Job, a Georges de la Tour, ¿no? Y contesta, lo irreal intacto en lo real devastado. Sus rodeos aventurados cercados de llamadas de sangre, lo que fue elegido y no fue tocado, la orilla del salto hasta la ribera alcanzada, el presente irreflexible que desaparece, una estrella que se ha acercado, la muy loca, y va a morir antes que yo. Es decir, en cierta manera cambia de registro, pero se mantiene en esa visión que transmite este cuadro, que es el cuadro de la execración de un pobre hombre convertido en chivo expiatorio, como contado a través de René Girard, lo convierte en un canto de esperanza, ¿no? El cuadro es un cuadro que está justo en ese Ecuador. Los grandes especialistas como Toulier, Cousin y Coningsby en Georges de la Tour lo sitúan en 1635-36, dentro de lo muy difícil que es datar la obra. Es un cuadro que está firmado, pero no está fechado, y es muy verosímil, es decir, es un poco quizá uno de los cuadros de esa etapa oscura, ¿no? Final donde reverdece con fuerza la espiritualidad de Georges de la Tour. Ese cuadro, ¿por qué es tan extraño? Yo hablaba antes de que en cierta manera un descubrimiento de la vanguardia, en el sentido de que es un cuadro que parece cubista, se ve en el hecho de precisamente lo rotundo de esa imagen femenina monumentalizada con ese delantal de almidón que está planchado y que forma como una cuadrícula. Toda esa idea un poco también de unas figuras que de cierta manera llenan todo el espacio claustrofóbico, ¿no? Y luego solamente la iluminación de esa pequeña luz que sin embargo produce una revolución de reflejos materiales, ¿no? en el cuerpo, ¿no? Un cuadro en el cual la figura fundamental de cuerpo entero de la mujer tiene
la cabeza agachada, no solamente porque, en cierta manera, está imprecando, ¿no?, a su marido, ¿no?, sino porque, evidentemente, el espacio es muy comprimido. Es un espacio en el cual realmente es una celda, ¿no? Es algo como realmente no se puede poner de pie, ¿no? Y, contrariamente a la primera versión que sintió René Char de una figura, digamos, de liberación esperanzada, sin embargo, es una figura que está, en cierta manera, cantándole las 40, ¿no?, a la figura de Job, quizá a lo mejor el momento más dramático, porque claro, evidentemente esa es la relación más íntima, ¿no?, la relación más esencial, ¿no?, la del marido y la mujer, ¿no? Entonces esta joven mujer que aparece tan espléndidamente lozana, ¿no?, que va con ese traje rojo tan llamativo, sus mangas blancas, su turbante blanco, su delantal blanco, ¿no?, con esas formas plisadas, ¿no?, que está desgranando con sus dedos, ¿no?, toda la serie de cosas a las que acusa a su marido respecto a lo que él ha merecido realmente por su maldad, que él, sin embargo, ignora cuál es, ¿no?, y que él soporta, esa idea un poco envolvente, ¿no?, es lo que da a esta imagen un poder magnético, ¿no?, un poder magnético. Todas las grandes obras de arte tienen un sentido enigmático, ¿no? Un enigma es algo que se da a entender sin decirlo. Y yo creo que esta imagen, incluso ahí viene un poco toda esa serie de contradicciones, de interpretaciones respecto a su significado, pues tiene esa sensación ambivalente, ¿no?, de que realmente es una imagen de liberación, es una imagen de oprobio, el oprobio es la liberación, todo lo que se pueda querer imaginar que se puede hablar mucho de ese tema, ¿no? Evidentemente, ahí también se ven muchas de las características formales desde un punto de vista de la historiografía, digamos, analizado desde el punto de vista de la historiografía tradicional. Claro, esta idea un poco de una figura alargada que se dobla, pues es un recuerdo un poco del manierismo. No olvidemos también que el manierismo fue el que creó la idea de la iluminación artificial, del enfoque, ahora que estamos haciendo un curso de enfoques, la idea de dramatizar la escena. Se puede dramatizar la escena solo a través de una luz enfocada. ¿Por qué? Porque la luz enfocada no solamente resalta algunos elementos de la realidad, sino que al resaltarlos crea un momento único, es decir, crea una sucesión, introduce el tiempo, dramatiza la acción. La pintura antes del final del siglo XVI, cuando empieza Caravaggio, y siguiendo un poco la estela de los manieristas que se habían preocupado por los efectos de iluminación artificial, como Correggio y como Barocci, etc., ¿no? Lo que hace Caravaggio, en cierta manera, es inventar el cine, inventar la fotografía, enfocar, crear nuestro mundo, el mundo moderno, que es un mundo dramatizado porque está temporalizado, porque crea un instante único. Y entonces, esa magia del instante único, en ese lugar tan, digamos, asfixiado, ¿no?, en el cual realmente las figuras casi no caben y se tienen que doblar, ¿no?, la figura alargada de la mujer sobre todo, ¿no?, pues también es un recurso manierista, ¿no? Y luego, claro, hay elementos muy del naturalismo caravallista. No voy a explicar hasta qué punto, bueno, pues la composición de este cuadro es deudora de esos elementos manieristas, pero también los trasciende. Lo mismo que las grandes discusiones de los especialistas es: este hombre, Georges de la Tour, tan extraordinario, tuvo que viajar a Roma, tuvo que ver las obras de Caravaggio en directo, tuvo que viajar a Amberes o tuvo que viajar a los Países Bajos para poder ver los efectos de luz a través también de tapados con la mano, como hacía Honström, como hacía Ter Brueggen, como hacían otros pintores holandeses. Bueno, yo creo que pudo viajar, no sabemos o no, pero lo que sí está claro es que Lorena era el pasillo en que todos los holandeses y flamencos iban a Italia y todos los italianos iban al norte. Es decir, que tampoco tuvo que moverse mucho para poder llegar a una comprensión tan fértil respecto a los grandes cambios artísticos que se producían en este momento. Lo que está claro es que Georges de la Tour, y este cuadro lo demuestra de una manera para mi gusto palmaria, no es simplemente un pintor
naturalista, claroscurista al estilo Caravaggio. Es un pintor que de repente envuelve de una intensidad tan potente, ¿no? Esta idea un poco, ya digo, de embutir hasta el límite, ¿no?, lo figurativo, que a veces nos agobia, nos impresiona, no podemos salir indiferentes, ¿no? Quizá nunca menos como en nuestra atribulada época contemporánea en relación con este cuadro, ¿no? Y significativamente, otro francés, Pascal Quignard, que le tiene dedicado un ensayo muy hermoso a Georges de Latour, hablando de este cuadro, y sabiendo perfectamente, como Pascal Quignard sabe ya, no es como René Char, un personaje que ha visto el proceso de reconocimiento sucesivo. Quiero decir que, aparte de la exposición de 1934, fue definitiva la exposición que se hizo en París en 1972, que fue la primera vez que realmente se hizo una exposición monográfica, la primera vez en la historia que se hizo una exposición monográfica de Georges de Latour en París. Luego ha habido otras exposiciones, pero sin un cambio sustancial. Bueno, pues Quignard, que conoce toda esa historia, porque es un personaje, un gran escritor francés, que debe tener ahora pues en torno a 60 y pico años y tal, hablando, entre otras cosas, que dice maravillosas sobre Georges de Latour, eso lo relaciona con San Juan de la Cruz de una forma muy vigorosa, ¿no? Sino también dice esas cosas fantásticas de que tiene lo que Racine, el gran escritor francés, llamaba una tristeza majestuosa, ¿no?, que me parece una expresión maravillosa. Lo relaciona con las lecciones de Tiniebla y cita también a un compositor musical español maravilloso en las lecciones de Tinieblas, que es Tomás Luis de Victoria, ¿no?, aparte de los grandes franceses que también hacen ese tipo de composición musical. Bueno, pues Quignard, que sabe perfectamente que esto es Job y su esposa, de repente, como quien dice, se suelta la melena y trasciende un poco la identificación obvia del cuadro y escribe un texto extraordinario que me voy a permitir leerles como colofón a esta disertación, ¿no? Dice: la mujer de Job es una inmensa figura encorvada, sumergida en la noche como una alucinación. Es una sirena o una esfinge tebana. Es como la filosofía que en sueños permanece de pie ante el lecho de Boecio y lo consuela tras haberlo aterrorizado. Es una gran madre con un vientre inmenso. Lleva un vestido rojo, un delantal de color crudo, almidonado y recién planchado, puños blancos, cuello blanco y un turbante también blanco. La holgura del atuendo que choca con el borde del cuadro y desciende, dan a este cuerpo un carácter sobrehumano. La nariz está fruncida, la boca muestra desdén, la mano dobla y desdobla sin cesar los dedos, como argumentando. Las miradas están enfrentadas, el conflicto es interminable, una diosa que domina y un hombre humillado y enfermo. Es lo que dice Quignard, un poco trascendiendo en ese diálogo y lo recoge como colofón, un poco para que puedan percibir como un ejemplo la cantidad de cosas que las grandes obras de arte dicen sin decirlas explícitamente, como decía antes de los enigmas, ¿no?, lo que se da a entender sin ser pronunciado, ¿no? Yo creo que este cuadro, que sirvió de consuelo a un resistente durante esa medio guerra civil que se produjo en Francia durante la ocupación alemana, que de repente también inspira a un escritor actual, entre otros muchos, ¿no?, está cargado de un mensaje que, en cierta manera, por más interpretaciones que hagamos, siempre queda como latente una interpretación distinta, nueva, que es la que hacemos cada uno cuando lo miramos. Muchas gracias.